Muchos programadores confunden código prolijo con ordenado. Y esa falsa sensación de orden puede hacer que pongas código donde no corresponde y termines con todo mezclado y con clases y funciones haciendo cosas que no deberían. Por eso hoy te voy a mostrar cuál es el criterio que tenés que tener en cuenta para entender qué partes de tu código deberían estar juntas, cuáles conviene separar y cómo eso te ayuda a hacer cambios sin tener que meterte en partes del código que no tienen nada que ver. Pero para que se entienda la diferencia, primero te quiero mostrar una clase que visualmente parecía bastante ordenada. Fíjate cómo agrupé el código dentro de distintas secciones. Los métodos públicos por un lado, los privados por el otro, y la mayoría de los métodos incluso tenían su comentario. Aún así, a esta clase yo no la quería ver ni en figuritas, porque cada vez que necesitaba hacer algún cambio, siempre tenía que andar con cuidado de no tocar algo que no era. Y esto pasaba porque no se definieron límites claros sobre cuál es la responsabilidad que debería tener un pedazo de código, ya sea una clase o una función. La cuestión es que muchos no se dan cuenta de este problema hasta que ya están completamente embarrados y con un código que te dan ganas de llorar cada vez que te toca hacer algo. Entonces, es indispensable saber cómo identificar cuando se están mezclando responsabilidades para poder corregirlo a tiempo. Y es exactamente lo que te voy a mostrar ahora. Veamos la clase Builds, que en teoría se tiene que encargar de obtener datos de cuáles son los mejores objetos para un personaje en un juego. Por un lado, tengo una función que obtiene esos datos según ciertos filtros. Después otra función que arma el detalle completo de una partida. Pero si busco un poco más, veo que la clase también genera código HTML. Y peor todavía, hay funciones que consultan directamente a la base de datos desde esta misma clase Builds. Y si yo pregunto de qué se encarga esta clase, no hay una respuesta simple, porque está buscando datos, armando información, generando vistas y muchas otras cosas más. Y si el día de mañana necesito cambiar el proveedor de base de datos, tengo que cambiar la clase Builds. Si tengo que cambiar la lógica de negocio, también tengo que tocar la clase Builds. Y si tengo que cambiar el HTML, también tengo que tocar la clase Builds. Es decir, este código cambia por motivos que son muy distintos. Y esa es una señal bastante clara de que hay responsabilidades mezcladas. Por eso en casos como estos, la pregunta que tenés que hacer para identificar si se están mezclando responsabilidades es: ¿cuáles son los distintos motivos que me obligarían a modificar este código? Y si encontrás motivos de cambio muy distintos, como por ejemplo cambiar el HTML, cambiar la base de datos o cambiar las reglas de negocio, entonces probablemente ese código está mezclando responsabilidades. Y eso es justamente lo que intenta evitar el principio de responsabilidad única, que una clase, un módulo o cualquier parte importante del sistema tenga demasiadas razones distintas para cambiar. Una vez que identificaste que una clase está haciendo cosas de más, lo siguiente es elegir una responsabilidad concreta y darle un lugar propio. Y acá no te hace falta rehacer todo el proyecto ni crear una arquitectura compleja. Por ejemplo, en mi caso, tengo dos responsabilidades que podría separar. Por un lado, la generación del código HTML para la interfaz web y por el otro lado, la lógica de acceso a la base de datos. Y yo para una primera etapa voy a empezar con la parte de la interfaz que vendría a ser lo más sencillo de hacer por ahora. Entonces, fíjate que creo una nueva clase para empezar a mover ahí esa responsabilidad. Y si comparo los cambios, fíjate cómo la clase Builds ahora ya no tiene que construir directamente lo que se muestra en la interfaz, sino que en su lugar se llama a los métodos de la clase que genera el código necesario. Y esa es la mejora real. No es que ahora tengo otra clase para poner código, no, sino que la clase Builds ya tiene un motivo menos para cambiar. Ya no se tiene que encargar de la generación del código para la interfaz web. Y lo bueno de esto es que si algún día tengo que cambiar la interfaz, ya no tengo que ir a la clase que obtiene y coordina datos, sino directamente voy al lugar que se encarga de esa parte de la interfaz. Ahora, esta refactorización todavía no es perfecta. Siguen faltando cosas para ajustar, como por ejemplo, en la nueva clase de renderizado, fíjate que me quedó una consulta a la base de datos. Pero bueno, esto es un proceso de refactorización progresivo y constante. No se trata de que todo te quede perfecto a la primera. Lo importante es que ahora el problema se ve con más claridad y ya tengo una próxima responsabilidad concreta para separar. La clave está en aprender a mirar el código, detectar cuándo una parte está haciendo cosas que no le corresponden y separar las responsabilidades. Porque el orden real no está en que el archivo sea prolijito, sino en que cada parte tenga claro qué responsabilidad cumple. Una vez que entendés qué cosas conviene separar, aparece la siguiente pregunta: ¿dónde pongo cada parte dentro del proyecto? Y eso es algo que también me costó aprenderlo, así que te dejo este video donde te muestro cómo hago para ubicar el código sin tirar todo en cualquier lado.